Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy David Sagiante y hoy vamos a platicar acerca de estos 7 hábitos negativos que hay que romper, 7 vicios de guitarristas, todos aquellos hábitos y conceptos negativos que no nos dejan avanzar en el instrumento o que comienzan a generar lesiones. Pero también en los últimos puntos vamos a hablar de cómo utilizar estos hábitos para potenciar nuestro aprendizaje y llegar mucho más lejos en la música. Así que bueno, sin más, no olvides seguirme en Instagram, en redes sociales y vámonos a la intro. A ver, el primer punto, yo le puse tocar tumbado y no me refiero a los corridos tumbados, ¿no? Me refiero a tocar acostado cuando estamos en el sillón o estamos recostados tocando. Esto es muy negativo porque eh, genera una mala posición en la muñeca y con el tiempo esto va lastimando nuestra muñeca al grado en el cual tengo amigos que se han súper lastimado, que incluso han dejado de tocar por tener hábitos como este. Algo que también les recomiendo mucho es tener en el mouse de tu computadora, ya sea un cojinete, ¿no? Especial para que no esté dañando también esta parte de los tendones, porque también es muy malo. Todo esto genera una enfermedad o una lesión llamada tendinitis, que afecta muy gravemente a los guitarristas. Ok, el siguiente de los hábitos es un poquito diferente, es el hábito de poner demasiados efectos cuando tocamos, cuando estamos en una tocada o en un ensayo o cuando queremos grabar. Comenzamos a poner el delay súper fuerte o súper arriba de los demás efectos, y esto también en amplificadores que no son de loop va a generar que a lo mejor tú en ese preciso lugar lo vas a estar escuchando bien, ¿no? Para ti se va a escuchar bien, pero lo que vas a generar es cancelación de fases. En el micrófono va a empezar a cancelarse las fases y esto genera que no se escuche claramente las notas de tu instrumento. Y también va a generar que el tiempo no sea, o el tiempo de ejecución no sea el ideal. ¿Por qué? Porque vas a estar tocando con un delay, con un retraso. Si el delay excede a el instrumento principal, pues el delay va a tomar el lugar del instrumento principal. Lo mismo sucede con la reverb, con el tiempo de pre-delay de la reverb, o incluso si tenemos reverb demasiado pesada, si no es una reverb diseñada para el amplificador. Entonces les recomiendo que no exageren sus efectos, porque esto va a producir que no haya nitidez y claridad. Aparte de que un buen guitarrista va a tocar de manera limpia y se va a escuchar perfecto. No necesitas los efectos, si con efectos mejora. Bueno, y esto nos lleva al siguiente punto, que es tocar rápido. Esas personas que tocan rápido pero que no detallan esas notas. Recuerden que aprender un instrumento musical es repetir muchas cosas despacio y ir subiendo de nivel, subiendo de velocidad. ¿Para qué? Para generar una memoria muscular, para adaptarse a eso que estamos tocando y poder hacerlo parte de nuestro lenguaje musical. Entonces no les recomiendo para nada tocar rápido y sucio, sino mejor lento y claro, y poco a poco ir subiendo la velocidad hasta que esto se haga un buen hábito que nos lleve a tener notas mucho más claras. Bueno, el cuarto de los hábitos terribles que no tenemos como guitarristas, o al menos no al principio, cuando comenzamos a tocar el instrumento, es no aprender teoría musical. Sin duda la teoría musical es algo compleja en algunas ocasiones o en algunas cosas, y también es algo que no se aprende, digamos, en cualquier lugar. Algo que les puedo sugerir, más que el hecho de entrar a alguna escuela o algo así, si lo que quieren es aprender teoría musical, bueno, obviamente aquí en YouTube hay muchísimos videos, yo tengo muchísimos videos de teoría musical,
Pero algo que les recomiendo muchísimo es que vayan a las bases de la teoría musical. Esto es la escala mayor, que comiencen con acordes menores, mayores, disminuidos, aumentados. Que vayan por la creación de acordes, que se vayan por la base de la música. No únicamente, pentatónicas, pentatónicas y ya, ¿no? Sino que se vayan a la génesis de lo que es la teoría musical y así puedan realmente comprender lo que están tocando. Esto en menor o mayor medida va a ser súper útil. Va a mejorar su composición, va a mejorar su ejecución musical, va a ser un cambio abismal. Y bueno, esto nos lleva al quinto de los puntos, que yo creo que es el que más dejan de lado los guitarristas, o dejamos de lado los guitarristas, y esto porque al principio visualizar el brazo no es algo sencillo, es algo un poco complejo o tal vez tedioso de aprender, y nos cuesta mucho trabajo comenzar a leer música, comenzar a leer partituras, ¿no? Pero la guitarra se estudia por bloques, por ejemplo, bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, bueno, es al menos lo que yo les sugiero. Y en estos bloques puedes comenzar a leer en el primer bloque, perfectamente vas a poder leer una gran cantidad de notas o una gran parte del registro musical. Entonces, no le tengas miedo a la lectura, pierde el miedo a la lectura y comienza a leer, porque leer es una parte muy importante, leer rítmica, leer acordes, leer melodías. Obviamente para leer mucho más fácil hay que conocer las escalas, la escala mayor, la escala menor, que básicamente es la misma. Entonces conocer la escala mayor y la escala menor va a hacer que puedas leer mucho más fácil. También tomar en cuenta este tema de los sectores de lectura, utilizar la primera sección para que tengas un registro desde mi hasta el mi de la cuerda de abajo, desde mi grave hasta mi agudo. Entonces son 2 octavas de lectura básicamente. Y al principio puede ser un poco tedioso, pero te vas a ir acostumbrando. Esto puede ser anotando, por ejemplo, las notas sin rítmica, sin tiempo, anotando cada nota en una libreta pautada. Anotas, no sé, do, re, mi, toda tu libreta, y luego, como son notas aleatorias, las vas a empezar a leer, y al leer estas notas, poco a poco puedes ir implementando el metrónomo para leer más rápido, etcétera, ¿no? Digo, aquí aprovecho para hacerles una pregunta y me gustaría saber cuál es su técnica preferida. Anótenmela en los comentarios. ¿Cuál es la técnica que a ustedes realmente les explota el cerebro y dicen, wow, esta es la mejor técnica de guitarra que yo conozco, o el sonido, ¿no?, que más les guste? Me gustaría abrir acá el tema en los comentarios. Y bueno, vámonos a los últimos 2 puntos que les digo que para mí son de los más importantes, ¿no? Es como parte de lo que se está dejando de lado, de lo que hacemos la mayoría de los guitarristas cuando somos jóvenes, cuando vamos aprendiendo a tocar, pero que sin duda debería ser de lo principal que deberíamos estar haciendo desde el principio. Y bueno, el sexto de los hábitos sería mantener tu guitarra afinada, con un buen mantenimiento, cambio de cuerdas. Sé que esto es como pues no voy a gastar tanto en mis cuerdas, o no voy a estar gastando en ajustes, y ok, es mucho tiempo a lo mejor aprender a ajustar una guitarra, aprender a octavarla, o es muy caro, ¿no?, pagarle a alguien, pero de verdad que yo creo que aprender a ajustar una guitarra es algo que probablemente puedas hacer en 1, 2, 3 días, de estudiarlo, de ver videos de cómo ajusto esto. Obviamente cada guitarra tiene su propio ajuste, ¿no? O sea, no es lo mismo ajustar un Floyd Rose que una Stratocaster, etcétera. Pero busca el ajuste perfecto para tu guitarra. Si tú tienes una guitarra tipo Stratocaster, pues busca el ajuste para un Stratocaster, puente flotante, puente fijo. Hay infinidad de mecanismos o maneras de hacerlo, pero sin duda un buen ajuste va a hacer que tu rendimiento mejore muchísimo, que no estén las cuerdas allí una más arriba, una más abajo, que tu octavación esté bien, que vayas una tocada y no se te esté ahí desafinando la guitarra, y etcétera, etcétera. Todo eso hay que resolverlo en casa, en el estudio, estudiando. ¿Por qué? Porque te va a facilitar la vida infinidad. Obviamente checar todo el tema
de tu electrónica, de la electrónica de la guitarra, que no genere ruidos, que no tengas ahí cosas mal. Parece mucha inversión, pero alguien que realmente te pueda ayudar en ese tema no te va a cobrar muy caro por, no sé, soldar bien un cable, por ejemplo, hacerte la octavación. Ese tema realmente no es nada caro y si, bueno, se te hace a lo mejor algo complicado o lo que sea, digo, si estás en Ciudad de México, pues échame un mensaje, yo aquí sin problema podemos hacerlo rápidamente. El séptimo de los hábitos es obviamente algo eh, muy importante fuera de todo esto que ya platicamos, pero que es como que eso que distingue a un buen guitarrista de otro guitarrista, ¿no? Y para mí tiene que ver con la expresividad, ¿no? La expresividad o la expresión en el instrumento. Trabajar tu expresión, trabajar ese detalle de, por ejemplo, de tu dinámica, que las notas estén bien hechas, que tengas buen vibrato, que, que tu expresividad como artista te dé esa proyección hacia la gente, ¿no? Hacia tu público, que no sea simplemente tocar y, sí, ya toqué esto, ah, que tenga un concepto tu expresión. Por ejemplo, hay muchos guitarristas que tocan, a lo mejor sin voltear, ¿no? Y sin hacer caso y así, pero como un poco payasos, ¿no? Un poco como, como esto es muy fácil para mí, ¿no? Pero eso tiene un concepto, ¿no? Tiene ese digamos, concepto de decir, eh, ya estudié tanto que esto se me hace súper fácil. No se me hace nada malo, pero creo que eso tiene que ver más con el virtuosismo, etcétera. Yo creo que un buen artista, un buen guitarrista tiene que tener también cierta expresividad física, moverse, también obviamente, por ejemplo, tu atuendo físico, tu look, tus tatuajes, no, bueno, yo no tengo, pero cualquier cosa que diga, es que este güey es músico, esta persona es guitarrista, o se ve que eres músico, ¿no? Y todo eso obviamente es tu imagen, junto con tu expresión musical, eso va a crear realmente como que un verdadero click guitarrístico, ¿no? Espero te haya gustado este video, no olvides suscribirte y déjame un comentario, déjame un like, sobre todo, sígueme en redes y vaya, me gustaría muchísimo escuchar de qué quieren hablar, ¿no? Si quieren platicar un poquito más acerca de teoría musical, de técnicas raras, de técnicas, no sé, de técnicas, por ejemplo, únicamente para Strat o para PRS o no sé, ¿no? Mezcla, audio, masterización, pues este es su canal, suscríbanse. Eh, Motivación para músicos. Hablamos de todo lo que tenga que ver con el mundo y la industria musical, así que nos vemos.